El restaurante no era más que un rincón olvidado entre calles ruidosas, donde el olor a caldo caliente se mezclaba con el humo de los autos y las conversaciones cansadas de quienes buscaban algo barato para llenar el estómago. Las mesas eran de madera gastada, con marcas de años de uso, y las paredes estaban decoradas con fotos antiguas que nadie se detenía a mirar. Allí, cada tarde, una joven de mirada tranquila servía platos de sopa con una precisión casi ritual, como si cada cucharón tuviera un significado más profundo. Su nombre era Lucía, aunque pocos clientes lo sabían, para la mayoría, solo era la chica de la sopa. Pero en su interior, había algo distinto, una nostalgia que no lograba explicar, como si una parte de su vida hubiese sido arrancada antes de que pudiera recordarla. Lucía había aprendido a cocinar desde muy pequeña, en el orfanato donde creció. Recordaba poco de sus primeros años, apenas fragmentos difusos, como el calor de unas manos que la sostenían y una voz suave que le cantaba por las noches. La mujer que la había cuidado durante su infancia, doña Carmen, siempre decía que Lucía tenía un don especial para la cocina, especialmente para las sopas. Tus manos recuerdan lo que tu mente olvidó, le repetía con una sonrisa enigmática. Y Lucía, sin entender del todo, simplemente cocinaba, guiándose por instintos que parecían surgir de un lugar más profundo que la memoria. Aquella noche, la rutina del restaurante se vio interrumpida por la llegada de un hombre que no pertenecía a ese lugar. Su presencia contrastaba con todo lo que lo rodeaba, traje impecable, reloj costoso, postura erguida y una mirada cargada de experiencias que el dinero no había podido borrar. Era un millonario acostumbrado a cenas en salones elegantes, no a mesas simples ni platos modestos. Sin embargo, había algo en ese sitio que lo había atraído, un impulso inexplicable que lo llevó a cruzar la puerta sin pensarlo demasiado. Se sentó en silencio, ignorando las miradas curiosas de algunos clientes. Cuando Lucía se acercó a tomar su pedido, él apenas levantó la vista, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. La sopa del día, dijo con voz firme pero distante. Era lo único que necesitaba. Cuando el plato llegó, el vapor se elevó lentamente, llevando consigo un aroma que parecía cargado de historia. El hombre tomó la cuchara con un gesto automático, pero en cuanto la sopa tocó sus labios, todo cambió. Su expresión se congeló, sus ojos se abrieron levemente y su mano quedó suspendida en el aire. No era posible. Ese sabor, lo conocía. No como se conoce un plato cualquiera, sino como se reconoce un recuerdo que ha vivido en lo más profundo del alma. Era la sopa que su esposa solía preparar. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras volvía a probarla, esta vez con más cuidado, como si temiera que el momento desapareciera. Cada ingrediente estaba en su lugar, cada matiz era exacto. Era imposible que alguien más conociera esa receta. Había un detalle, un ingrediente secreto que solo su esposa utilizaba, algo que nunca compartió con nadie. Y allí estaba, presente, intacto, como si el tiempo no hubiese pasado. Su mente regresó, sin permiso, a aquella noche de hacía 23 años. La noche en que lo perdió todo. Un accidente, confusión, desesperación, y luego el vacío. Su esposa había desaparecido, y su pequeña hija con ella. Durante años buscó respuestas, recorrió ciudades, contrató investigadores, gastó fortunas enteras tratando de encontrarlas. Pero no hubo rastro. Solo silencio. Y ahora, ese silencio parecía romperse en el lugar más inesperado. Levantó la mirada hacia Lucía, que se movía entre las mesas con la misma serenidad de siempre. Esta vez la observó con atención, como si cada detalle pudiera revelar una verdad escondida. Notó la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar a los clientes, la manera en que sostenía la bandeja con firmeza, y entonces, la vio. Una pequeña cicatriz en su muñeca. El aire pareció desaparecer de la habitación. Esa cicatriz, no podía ser coincidencia. Su hija la tenía, producto de una caída cuando apenas aprendía a caminar. Él recordaba perfectamente ese momento, el llanto, el susto,
la forma en que su esposa la consoló mientras él prometía que nada malo volvería a pasar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser. Era absurdo. 23 años eran demasiados, demasiadas posibilidades, demasiadas dudas. Pero el sabor de la sopa, la cicatriz, y algo más, algo que no podía explicar con palabras, una sensación profunda que lo empujaba a creer. Volvió a mirar el plato frente a él, como si allí estuviera la clave de todo. Y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado, esperanza. Part 2. El hombre no pudo contenerse más. Levantó la mano con un leve temblor y llamó a Lucía. Su voz, cuando finalmente salió, no tenía la firmeza que solía imponer respeto en salas de juntas y negociaciones millonarias. Era una voz cargada de incertidumbre, casi frágil. Lucía se acercó con una sonrisa educada, aunque notó algo extraño en la expresión del cliente. Había intensidad en sus ojos, una mezcla de sorpresa, dolor y algo más que no lograba identificar. ¿Está todo bien con la sopa?, preguntó con suavidad. El hombre tardó unos segundos en responder. La miró directamente, como si buscara algo en su rostro. Está perfecta, dijo finalmente. Y no mentía. Pero no era solo el sabor lo que lo tenía perturbado. Comenzó con preguntas simples, intentando mantener la calma. Le preguntó su nombre. Lucía, respondió ella. El nombre no le decía nada, pero eso no significaba nada. Le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando allí. Desde hace 5 años, explicó. Luego, casi con cuidado, preguntó quién le había enseñado a cocinar. Lucía dudó un momento antes de responder. Una mujer que me cuidó cuando era niña, en el orfanato, dijo. Ella me enseñó esta receta. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. El hombre sintió un nudo en la garganta. ¿Recuerdas algo de antes del orfanato?, preguntó, intentando que su voz no delatara la tormenta que llevaba dentro. Lucía negó con la cabeza. No mucho, solo fragmentos. A veces siento que recuerdo cosas, pero desaparecen antes de que pueda entenderlas. Bajó la mirada, como si ese vacío fuese algo con lo que había aprendido a vivir, pero que aún dolía. El silencio entre ambos se volvió pesado. Entonces, el hombre respiró hondo y decidió dar un paso más. Le habló de su hija. De cómo desapareció cuando era apenas una niña. De cómo pasó años buscándola, aferrándose a cualquier pista, a cualquier esperanza. No dio detalles innecesarios, pero su voz se quebró en los momentos justos, dejando ver la profundidad de su pérdida. Lucía lo escuchó en silencio, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a moverse. No sabía qué era, pero le resultaba imposible ignorarlo. Mi esposa, continuó él con dificultad, tenía una receta especial de sopa. Nadie la conocía. Nadie, excepto ella. Lucía frunció ligeramente el ceño. Yo, no sé de dónde viene exactamente la receta, dijo. Solo la aprendí, y la recordé. El hombre asintió lentamente. Luego, con voz baja, casi como si temiera romper el momento, mencionó el ingrediente secreto. Lucía lo miró fijamente, y, sin pensarlo, lo completó. El mundo pareció detenerse. No hubo necesidad de más palabras. No hubo explicaciones inmediatas ni certezas absolutas. Pero en ese instante, algo cambió. Algo profundo, irreversible. El hombre se levantó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera destruir lo que estaba ocurriendo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. No entendía completamente lo que pasaba, pero había una verdad que no podía negar, esa conexión era real. Cuando él extendió la mano, dudó por un segundo. Pero algo dentro de ella la impulsó a dar ese paso. Y entonces, se abrazaron. No fue un gesto impulsivo ni dramático. Fue un abrazo largo,
profundo, cargado de años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de amor contenido que finalmente encontraba un camino. El restaurante siguió su ritmo alrededor de ellos, pero para ambos, el mundo había desaparecido. En ese instante, no eran un millonario ni una camarera. Eran un padre y una hija, reunidos contra toda lógica, gracias a un recuerdo que se negó a morir. Y mientras el aroma de la sopa seguía flotando en el aire, como un testigo silencioso de lo ocurrido, ambos comprendieron que, a veces, el destino encuentra las formas más inesperadas para devolver lo que una vez se perdió.